Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron con Jacob en Egipto. Cada uno de ellos entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todos los hijos que le nacieron a Jacob fueron 70. José ya estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel se reprodujeron y se multiplicaron, y aumentaron bastante en número y en fuerza, y el país se saturó de ellos. Mientras tanto, en Egipto surgió un nuevo rey que no había conocido a José y le dijo a su pueblo: como pueden ver, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros, así que debemos tratarlos con mucha sabiduría para que no sigan multiplicándose. Puede suceder que en caso de guerra, ellos también se alíen con nuestros enemigos y peleen contra nosotros y se vayan del país. Entonces los egipcios pusieron sobre los israelitas a comisarios de tributos para que los afligieran con sus trabajos. Así, los israelitas construyeron para el faraón Pitón y Ramesés, que eran ciudades de almacenaje. Éxodo 1, 1 al 11. Los primeros versículos del libro de Éxodo se remontan a unos 430 años. En efecto, la historia del Éxodo comienza desde el punto en el que Génesis termina, en una gran familia con una posición crucial en el plan eterno de Dios. La familia de Jacob, el nieto de Abraham, había comenzado en Harán con solo 5 integrantes: él, sus esposas Lea y Raquel y sus concubinas Silpa y Bilhá. Años más tarde, José, uno de los 12 hijos de Jacob, quien fue vendido por sus hermanos como esclavo, salvó a Egipto y al mundo de aquel entonces de una terrible hambruna, la cual fue anticipada por el Señor a través de un sueño dado al faraón. Debido a su sabiduría y a su buena administración, José fue elevado a un cargo alto y honorable en Egipto. Para el tiempo en que José vivió en Egipto, el país estaba gobernado por pueblos semitas y por los llamados reyes pastores, conocidos como Hicsos. En agradecimiento por todo lo que José había hecho por aquella nación, el faraón permitió el ingreso de toda su familia al país. Al llegar a Egipto, la familia de Jacob se instaló en la región de Gosén, al este del delta del río Nilo, al norte del territorio egipcio. La descendencia de Israel permaneció allí, separada de los principales centros egipcios, porque la cultura local veía con desprecio a los pastores y nómadas. Como extranjeros y recién llegados, la vida de los descendientes de Jacob estaba en marcado contraste con la de los egipcios por varios motivos. Los hebreos adoraban a un solo Dios, en cambio los egipcios tenían múltiples deidades. Los hebreos eran nómadas, mientras que los egipcios tenían una cultura profundamente establecida. Los hebreos eran pastores, por el contrario, los egipcios eran constructores. Eventualmente José murió, y el estatus que su familia disfrutaba murió con él. Al menos 4 siglos transcurrieron desde la muerte de José. En ese tiempo también murieron sus hermanos y toda aquella primera generación que había entrado en Egipto de la mano del gran líder. Al momento de trasladarse a Egipto con José, la familia de Jacob sumaba 70 personas. No obstante, con el paso del tiempo, los descendientes de Israel se multiplicaron rápidamente y se transformaron en una gran nación de más de 2 millones de personas que llenaron el país. Este aumento asombroso fue en conformidad con la promesa hecha mucho antes a los patriarcas, lo cual demuestra que aunque a veces el cumplimiento de las promesas de Dios pueda parecernos lento, siempre es seguro. Con el tiempo, el imperio Hicso fue derrotado y se fundó una nueva dinastía en Egipto. Entonces, las cosas se pusieron difíciles para los hebreos. Los antiguos egipcios eran famosos por su orgulloso sentido de superioridad racial hacia los demás pueblos. Por lo tanto, no resulta sorprendente ver que discriminaran a los descendientes de Israel, este grupo minoritario que habitaba entre ellos, el cual parecía que no sería una minoría por mucho tiempo. Por aquella época subió al trono un faraón que no había conocido a José, y por ello no se consideraba en deuda con él ni con sus descendientes. De este modo, el héroe de su época, famoso por el papel que había desempeñado en la supervivencia de aquel país,
ahora era solo un desconocido. El nuevo faraón ignoraba el nombre de José y desconocía todo lo que él había hecho para salvar a Egipto de una muerte segura a causa del hambre. Piénsalo, cada nueva generación que nace lo hace sin conocer a Jesucristo y todo lo que él hizo para salvarnos del castigo eterno en el infierno. Por lo tanto, tenemos entre manos la gran responsabilidad de enseñar la palabra de Dios a cada generación, especialmente a los niños y a los jóvenes, ya que ellos también necesitan conocer al Salvador. Además de eso, los egipcios temían la invasión de los hititas desde el norte del país, y al ver que los hebreos que vivían entre ellos se habían multiplicado grandemente, razonaron que si este pueblo extranjero se unía a sus enemigos, esto representaría una amenaza significativa para la seguridad del país. Aunque no había nada que les hiciera pensar en que los hebreos eran una amenaza, los egipcios tuvieron temor de ellos, y eso los llevó a actuar con crueldad. Piénsalo, normalmente la maldad de los hombres los vuelve también cobardes e injustos. Eso los lleva a temer donde no hay nada que temer y a huir aun cuando nadie los persiga. La forma más simple de solucionar este problema habría sido sencillamente expulsarlos de Egipto. Sin embargo, el faraón necesitaba esclavos, de modo que obligó a los hebreos a trabajar duramente construyendo ciudades donde se almacenarían provisiones. Aunque no sabemos exactamente cuánto duró este trabajo forzoso, algunos estudiosos estiman que aquel periodo de esclavitud se extendió entre 134 y 284 años. Fue así como la tierra de Egipto se convirtió en casa de servidumbre para Israel. Piénsalo, el lugar donde un día fuiste feliz puede volverse de pronto en un lugar de aflicción. El sitio del cual dijiste, este es mi lugar de consuelo y descanso, puede rápidamente convertirse en la fuente de todas tus angustias. Por lo tanto, de este lado del cielo, nunca digas, este es mi lugar. En Egipto, todos conocían a José, lo amaban y fueron amables con sus hermanos por causa de él. Sin embargo, luego de su muerte, José y todo el bien que había hecho por aquel país rápidamente se desvanecieron de la memoria. Aún las mejores cosas que hagas por los demás pueden ser fácilmente olvidadas. Si José hubiese vivido su vida para agradar a las personas o lograr su aprobación, y después hubiese visto lo que ocurrió con su recuerdo, se habría sentido grandemente decepcionado. Por ese motivo, tu más grande interés no debe ser servir a los hombres ni confiar en ellos, sino más bien servir a Dios y complacer a aquel que no es injusto para olvidar nuestra obra y trabajo de amor. Porque Dios es justo y no olvidará el trabajo de ustedes y el amor que han mostrado hacia Él mediante el servicio a los santos. Hebreos 6:10.